En las vastas llanuras de Sonora, donde el sol quema la tierra y la sequía parece nunca dar tregua, una amenaza inesperada comenzó a sembrar el caos en los campos. No eran las plagas de insectos ni la falta de agua, sino manadas enteras de jabalíes salvajes que aparecían de la nada como sombras de la noche. Los granjeros los escuchaban primero en la distancia. Gruñidos graves, pisadas pesadas, ramas que crujían bajo la fuerza de los colmillos. Y luego, en cuestión de minutos, las parcelas enteras de maíz, frijol y sorgo quedaban arrasadas como si un ejército hubiera pasado por encima. El problema no era solo la pérdida de la cosecha, sino el terror de enfrentarse a animales fuertes, agresivos y capaces de atacar cuando se sentían acorralados. Las familias campesinas de Sonora sabían que no se trataba de un par de animales extraviados. Las cifras eran alarmantes. En menos de un año, las manadas de jabalíes se habían multiplicado hasta el punto de amenazar la subsistencia de comunidades enteras. Algunos ancianos recordaban historias de sus abuelos sobre cacerías masivas, pero jamás habían visto algo tan descontrolado. La presión fue creciendo hasta que los agricultores, desesperados por salvar lo poco que les quedaba, decidieron organizarse. Y lo que comenzó como pequeños intentos de ahuyentarlos con gritos y fogatas se transformó en una guerra abierta contra los invasores. La primera estrategia fue la construcción de trampas rudimentarias con troncos y ramas. Se cavaban fosas camufladas con hojas secas, esperando que los jabalíes cayeran en ellas al internarse en los sembradíos. Sin embargo, la astucia de estos animales sorprendió a muchos. Aprendían rápido, esquivaban los obstáculos y, en ocasiones, destruían las trampas antes de ser atrapados. Fue entonces cuando los granjeros comprendieron que no bastaba con improvisar. Necesitaban coordinación, conocimiento y, sobre todo, valor para enfrentarse cara a cara con los animales que superaban en número a los hombres. Algunos agricultores comenzaron a armarse con escopetas viejas heredadas de sus padres, mientras que otros preferían usar lazos y machetes, arriesgando su propia vida en el proceso. Las noches en Sonora se convirtieron en vigilias interminables. Desde las azoteas o escondidos tras las cercas, los hombres esperaban el momento en que los jabalíes aparecieran bajo la luz de la luna. El silencio de la madrugada se rompía con disparos secos, gritos y el choque metálico de herramientas contra colmillos. Cada enfrentamiento dejaba cicatrices en los campos y en los cuerpos de quienes se atrevían a luchar. Las mujeres y los niños también tenían un papel crucial. Mientras los hombres combatían, ellos encendían hogueras para iluminar los alrededores y hacían sonar cacerolas para desorientar a los animales. El miedo era constante, pero también la determinación. Poco a poco, esa unión familiar y comunitaria empezó a dar frutos. Las primeras decenas de jabalíes fueron abatidas, y los campos comenzaron a recuperar un respiro temporal. Pero aún faltaba mucho. Las manadas parecían infinitas, y la batalla apenas comenzaba. Lo más sorprendente llegó cuando un grupo de granjeros decidió estudiar los movimientos de los animales como si fueran estrategas militares. Descubrieron que los jabalíes tenían rutas específicas de entrada y salida de los sembradíos, que se movían siempre en busca de agua y que preferían atacar durante ciertas horas de la noche. Con esa información, comenzaron a planear emboscadas calculadas. Se colocaban en puntos clave, rodeando los accesos naturales, y así lograron atrapar a grupos completos en un solo ataque. Fue una victoria parcial, pero significativa, que elevó la moral de toda la comunidad. La noticia de la resistencia en Sonora empezó a correr de boca en boca. Granjeros de pueblos vecinos llegaron para ofrecer apoyo, trayendo consigo nuevas herramientas y experiencias. Algunos compartieron trampas de acero más resistentes. Otros trajeron perros de caza entrenados para rastrear y acorralar a los jabalíes. Con cada noche que pasaba, la guerra se intensificaba, y lo que antes parecía una derrota inevitable se transformaba en una batalla con posibilidades reales de éxito. La clave del avance fue la combinación de tradición y aprendizaje. Los viejos campesinos aportaban su sabiduría sobre la tierra, el comportamiento animal y las costumbres heredadas de generaciones pasadas. Los jóvenes, por su parte, buscaban información en manuales, en experiencias de otros países e incluso en Internet, adaptando técnicas modernas a las condiciones del desierto sonorense. Esta fusión de conocimiento convirtió a los granjeros en auténticos cazadores organizados, capaces de enfrentar no solo a un enemigo natural, sino a una amenaza que ponía en riesgo el futuro mismo de sus familias. Y aunque la lucha avanzaba, cada noche era un recordatorio de lo impredecible que podían ser los jabalíes. Algunos ataques eran tan violentos que dejaban a los campesinos heridos de gravedad,
obligando a las comunidades a improvisar enfermerías con lo poco que tenían. La sangre derramada en esos campos no solo provenía de los animales, sino también de quienes defendían con uñas y dientes su sustento. Sin embargo, ese sacrificio reforzaba aún más la convicción de no rendirse hasta recuperar la tranquilidad de la tierra que los había visto nacer. La cifra parecía imposible, pero poco a poco se iba acercando. Los granjeros calculaban que más del 90% de los jabalíes habían sido eliminados en cuestión de meses. Lo que comenzó como un desastre natural se había transformado en un ejemplo de resistencia, estrategia y unión comunitaria. Pero todavía quedaban historias que contar. Noches en vela y secretos detrás de cómo lograron alcanzar semejante hazaña. La comunidad de Sonora jamás imaginó que su lucha contra los jabalíes salvajes se convertiría en un relato de resistencia contado más allá de sus propios pueblos. La batalla diaria, hecha de sudor, pólvora y valentía, trascendió fronteras y llegó a oídos de quienes jamás habían puesto un pie en el desierto. Y entre todo ese esfuerzo y sacrificio, quiero aprovechar para agradecer a cada uno de ustedes por el apoyo constante, porque ya somos más de 1000 suscriptores en este canal. Ese respaldo, silencioso pero firme, se siente como una hoguera que alumbra en medio de la oscuridad y nos anima a seguir narrando estas historias que merecen ser contadas. Gracias por estar aquí, acompañando cada capítulo, porque este camino lo recorremos juntos. Mientras tanto, en los campos de Sonora, las tácticas evolucionaban con rapidez. Los granjeros comprendieron que no podían confiar únicamente en la fuerza bruta, sino que necesitaban usar la inteligencia para marcar la diferencia. Fue entonces cuando surgieron las patrullas nocturnas, grupos organizados que se turnaban para vigilar los sembradíos, comunicándose con silbidos y señales de linternas. La coordinación era clave. Uno encendía fuego en un extremo, otro cerraba el paso con perros, y los demás avanzaban lentamente hasta acorralar a la manada. Lo que antes era improvisación, ahora se había transformado en una estrategia de precisión casi militar. El éxito no estuvo libre de sacrificios. Cada noche suponía un riesgo, y más de una vez los enfrentamientos dejaban heridos graves. Hubo campesinos que cargaban cicatrices en los brazos y piernas, marcas permanentes de los colmillos que intentaron desgarrarlos. Algunos incluso quedaron cojos de por vida, pero cuando se les preguntaba si valió la pena, respondían con firmeza que sí, porque habían defendido su tierra y la comida de sus hijos. En esas palabras quedaba claro que la batalla no era solo contra un animal, sino contra el miedo a perderlo todo. La innovación no tardó en aparecer. Uno de los jóvenes granjeros, aficionado a la mecánica, tuvo la idea de reforzar camionetas viejas con planchas de metal, creando vehículos improvisados capaces de resistir embestidas. Desde ahí montaban focos potentes que iluminaban los caminos por donde solían pasar los jabalíes, dejándolos expuestos a los cazadores. Otro grupo comenzó a fabricar trampas de hierro, diseñadas con precisión para resistir el peso y la fuerza de los animales. Lo que empezó con palos y sogas se había convertido en un arsenal artesanal que elevaba las probabilidades de éxito cada noche. Pero la fuerza de los jabalíes parecía no agotarse. Por cada manada eliminada, siempre quedaban rumores de otra que se acercaba desde el monte. La resistencia de Sonora no podía detenerse ni un solo día. La comunidad desarrolló un sistema de alerta temprana. Los niños que jugaban durante la tarde en los alrededores aprendieron a reconocer huellas frescas en la tierra y a correr con rapidez para avisar a los adultos. Las mujeres, por su parte, mantenían listas reservas de agua y comida, porque sabían que cada incursión nocturna podía prolongarse hasta el amanecer. Así, toda la familia, desde los más pequeños hasta los más viejos, participaba en la defensa. Lo que más impactaba a quienes observaban de cerca era el cambio en la mentalidad de los granjeros. Pasaron de la desesperación al orgullo. Cada victoria, cada noche en que los sembradíos amanecían intactos, se celebraba como un triunfo colectivo. Las fogatas ya no eran solo señales de combate. También se convirtieron en espacios de reunión donde se compartían historias, consejos y hasta risas, a pesar del cansancio. Esa unión, que parecía tan frágil al inicio, terminó siendo el arma más poderosa contra una amenaza que había llegado a parecer invencible. Sin embargo, la cifra del 97% no fue un simple número. Alcanzarla significó meses de lucha constante, de madrugadas interrumpidas, de cosechas perdidas y de familias enteras resistiendo juntas. Y aunque quedaban algunos jabalíes dispersos, la tranquilidad comenzó poco a poco a regresar a Sonora. Las parcelas volvieron a mostrar brotes verdes, los animales domésticos pudieron pastar sin miedo, y los niños, al fin,
Jugar sin escuchar gruñidos en la oscuridad. Era un alivio, pero también una advertencia. Los granjeros sabían que la naturaleza nunca se rinde por completo. Lo que ocurrió en Sonora se convirtió en una lección de organización y coraje. Una historia que merece ser contada no solo como un hecho aislado, sino como un testimonio del poder de la unión cuando una comunidad decide no ceder ante la adversidad. Y todavía quedaban muchas anécdotas, secretos y momentos intensos que marcaron la diferencia en esa lucha. Porque más allá de la victoria aparente, el verdadero valor estaba en la forma en que resistieron noche tras noche, sin perder nunca la esperanza de recuperar lo que era suyo. El eco de aquella resistencia en Sonora no tardó en crecer más allá de los límites de los campos. Los pueblos vecinos, que al principio solo observaban con cautela, comenzaron a enviar mensajes de apoyo e incluso voluntarios que querían aprender cómo habían logrado los campesinos reducir casi por completo a los jabalíes salvajes. El rumor de que un grupo de agricultores comunes había derrotado a miles de animales feroces se transformó en un símbolo de orgullo para toda la región. Y aunque el miedo aún estaba presente en cada sombra del monte, la confianza en la estrategia de los sonorenses encendió una chispa que pocos podían ignorar. El secreto no estaba en la fuerza individual, sino en la disciplina colectiva. Lo que antes era una comunidad dividida por hectáreas y cercas se había convertido en un solo frente. Cada parcela era vigilada como si fuera de todos, cada cosecha protegida como un bien común. Esa unión permitió que, cuando los ataques se volvían más intensos, los granjeros respondieran como un ejército entrenado, con roles definidos y con un nivel de organización que sorprendía incluso a ellos mismos. La lección fue clara. La unión entre vecinos había sido más letal que cualquier bala disparada en soledad. En medio de esa organización también surgieron figuras inesperadas. No eran líderes políticos ni militares, sino hombres y mujeres que, con su ejemplo, levantaban el ánimo de todos. Como Doña Rosario, una viuda de más de 70 años que nunca faltaba a las vigilias y que, con un machete en mano, se paraba al frente de las fogatas animando a los más jóvenes. O como Emiliano, un muchacho de apenas 16 años que diseñaba trampas cada vez más eficaces con piezas recicladas de bicicletas y alambres. Sus inventos atraparon a decenas de jabalíes, y pronto otros pueblos empezaron a copiarlos. En cada historia individual se reflejaba la voluntad de resistir, sin importar la edad ni las fuerzas físicas. La estrategia también dio un giro cuando los granjeros comenzaron a estudiar no solo el movimiento de los animales, sino también su comportamiento social. Descubrieron que los jabalíes eran criaturas jerárquicas, con líderes que guiaban a las manadas. Si lograban eliminar a esos ejemplares dominantes, el resto quedaba desorientado, rompiendo la cohesión del grupo. Fue un hallazgo crucial, pues permitió atacar con mayor precisión y reducir el riesgo de enfrentamientos descontrolados. Esa táctica, combinada con las emboscadas ya establecidas, aceleró el ritmo de victorias y multiplicó la efectividad de los esfuerzos comunitarios. Pero el costo seguía siendo alto. Cada noche era un juego peligroso en el que una mala decisión podía significar una vida perdida. Los ataques eran brutales, y no todos los granjeros lograban salir ilesos. Hubo entierros silenciosos en la comunidad, momentos de duelo que ponían a prueba la voluntad colectiva. Sin embargo, incluso en esos instantes, la gente encontraba fuerza para continuar. Los niños crecían viendo a sus padres luchar y entendían que aquella batalla no era solo por un maíz o un frijol, sino por la dignidad de resistir. La resistencia en Sonora pronto se convirtió en un punto de encuentro para cazadores experimentados de otras regiones de México que llegaron atraídos por la magnitud del desafío. Algunos trajeron perros entrenados, otros compartieron armas más modernas o técnicas aprendidas en décadas de cacería. Esa mezcla de conocimientos convirtió a los granjeros en algo más grande que simples defensores de sus campos. Se transformaron en maestros de supervivencia, transmitiendo tácticas a quienes antes jamás habían imaginado enfrentarse a un enemigo de tal escala. El aprendizaje no se limitó a la práctica. Hubo quienes comenzaron a documentar lo que sucedía. Jóvenes con cámaras viejas grababan las vigilias, las trampas, los ataques y hasta las reuniones comunitarias. Esas imágenes, compartidas primero entre amigos, poco después llegaron a las redes sociales, mostrando al mundo una historia de resistencia real que pocas veces se cuenta. La lucha de Sonora pasó a ser ejemplo de lo que una comunidad unida puede lograr, incluso frente a un enemigo salvaje y numéricamente superior. La victoria del 97% parecía inalcanzable en un principio, pero la constancia lo cambió todo. Cada emboscada, cada trampa, cada fogata encendida sumaba al resultado final.
Sin embargo, lo más sorprendente fue que, aun cuando los números de jabalíes comenzaron a disminuir drásticamente, la comunidad no relajó su vigilancia. Entendieron que la única manera de asegurar la paz era mantener la disciplina. Y así, los granjeros de Sonora no solo eliminaron a los invasores, sino que construyeron un sistema de defensa permanente, listo para futuras amenazas. Aquel esfuerzo dejó marcas profundas en todos. Los ancianos recobraron un sentido de respeto que los jóvenes les devolvían por su sabiduría. Los niños aprendieron a observar la tierra y el cielo con ojos atentos, como parte natural de su educación, y las familias, que alguna vez se sintieron aisladas en sus pequeñas parcelas, ahora se sabían parte de algo mayor. La lucha contra los jabalíes había cambiado su manera de ver la vida, enseñándoles que la unión, la disciplina y el coraje son capaces de transformar hasta la más desesperada de las batallas en una historia digna de ser contada generación tras generación. El amanecer sobre las tierras de Sonora ya no era el mismo que al inicio de la batalla, donde antes se escuchaban gruñidos en la distancia y el crujir de ramas al ser arrancadas por colmillos salvajes. Ahora volvía a escucharse el canto de los gallos y el murmullo del viento sobre los sembradíos. La amenaza que durante meses había puesto de rodillas a los granjeros estaba casi erradicada. El 97% de los jabalíes había sido eliminado, y esa cifra no solo representaba una victoria numérica, sino la confirmación de que la voluntad humana, cuando se une, puede transformar hasta el escenario más hostil en una historia de triunfo. El final no fue un golpe rápido ni una sola emboscada gloriosa, sino el resultado de un desgaste constante, de noches interminables en vela, de cicatrices físicas y emocionales. Cada familia podía contar su propio relato: el padre que perdió a un hermano en un ataque nocturno, la madre que curó heridas con remedios caseros mientras sus hijos lloraban de miedo, el abuelo que enseñó a identificar las huellas frescas en la arena para anticipar la llegada de los invasores. Ese conjunto de experiencias se convirtió en el alma de la resistencia, y fue esa memoria compartida la que dio forma al cierre de una de las luchas más intensas que vivió la región. Cuando los últimos grupos de jabalíes fueron finalmente acorralados, hubo un silencio extraño, como si la tierra misma se detuviera para reconocer lo que había ocurrido. Los hombres regresaron con los cuerpos exhaustos, las mujeres con lágrimas de alivio, y los niños, que habían crecido en medio del miedo, por primera vez pudieron correr libres por los campos sin temor a un ataque inesperado. Las hogueras, antes símbolo de guerra, ahora ardían para celebrar. Se compartieron alimentos, música y risas, y aquella noche fue la primera en meses en la que el sueño no estuvo acompañado de disparos ni gritos. El impacto de lo sucedido en Sonora no quedó encerrado en los límites del desierto. La historia se esparció por todo México y más allá, atrayendo la atención de investigadores, periodistas y hasta autoridades. Muchos querían entender cómo una comunidad rural, sin apoyo institucional significativo ni grandes recursos, había logrado lo que parecía imposible: enfrentar a miles de jabalíes salvajes y recuperar sus tierras. Los granjeros no hablaban de héroes individuales, sino de esfuerzo colectivo. Cada hombre, mujer y niño había tenido un papel, y cada uno lo defendía con orgullo. Lo más valioso no fue solo la eliminación de los animales, sino las lecciones que quedaron grabadas en el corazón de la comunidad. Aprendieron que la naturaleza exige respeto, pero también vigilancia constante. Supieron que la unión entre vecinos es más fuerte que cualquier muro, y que la sabiduría heredada, combinada con nuevas ideas, puede convertirse en un arma tan poderosa como cualquier escopeta. Entendieron que la victoria no se mide únicamente en hectáreas recuperadas, sino en la capacidad de no rendirse ante el miedo. A partir de entonces, Sonora adoptó un nuevo modo de vida. Las patrullas ya no eran vistas como medidas de emergencia, sino como guardianes permanentes de los campos. Las trampas se mejoraron y quedaron listas para activarse en caso de un nuevo brote. Los jóvenes que documentaron la lucha compartieron sus grabaciones con universidades y comunidades rurales de otros estados, transformando el sufrimiento en conocimiento que podría salvar a otros en el futuro. Incluso se organizaron talleres en los que los mismos granjeros enseñaban cómo construir cercos resistentes, cómo identificar huellas y cómo actuar colectivamente para enfrentar a una plaga. Con el paso del tiempo, las cosechas volvieron a llenar los graneros, el ganado pudo pastar en paz y los niños crecieron sin el peso constante de la amenaza. Pero ninguno olvidó lo que significó esa guerra silenciosa contra los jabalíes. Cada cicatriz, cada recuerdo de miedo y de valentía, quedó como un testimonio vivo de lo que la comunidad había sido capaz de lograr. Y en las noches tranquilas, alrededor de una fogata,
Los ancianos comenzaron a narrar a los más pequeños cómo se enfrentaron a un enemigo que parecía invencible. Así, la historia se convirtió en leyenda. Hoy, cuando se habla de Sonora, ya no se menciona solo el calor intenso o las sequías interminables. Se habla de los hombres y mujeres que, con sus manos, su ingenio y su unión, lograron lo que muchos creían imposible. Se habla de una comunidad que venció al miedo y que eliminó al 97% de los jabalíes salvajes que amenazaban su vida. Ese es el legado que queda. No una simple estadística, sino un ejemplo eterno de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe un camino hacia la victoria cuando se lucha juntos.